Buenas, mi nombre es Joan Sebastián Núñez Albarracín y con mi compañero Leider Santiago Núñez de Rondón, estudiantes de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona, vamos a explicar sobre el transporte celular y sus divisiones. El transporte celular es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los desechos del metabolismo, también el movimiento de sustancias que sintetiza como hormonas. Además, es la forma en que adquiere nutrientes disueltos en el agua. Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las moléculas de pequeños tamaños son: el transporte pasivo. El transporte pasivo permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica, de mayor a menor concentración. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o los canales iónicos, e incluso por medio de proteínas integrales. Hay unos mecanismos de transporte pasivo, que son la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente, esto es desde el medio de menor concentración de soluto hacia el de mayor concentración de soluto. Con ello permite equilibrar las concentraciones del soluto de los medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere del gasto de energía. La ósmosis en una célula animal. En un medio isotónico, tanto la entrada como salida de agua es constante, es decir, existe un equilibrio dinámico. En un medio hipotónico desaparece el equilibrio dinámico, por tanto la entrada de agua es superior a la salida. En consecuencia, la célula absorbe el agua hasta reventarse, fenómeno conocido como citólisis. En un medio hipertónico, al contrario, la salida de agua es superior a la entrada de agua, por lo tanto la célula se deshidrata perdiendo su contenido hasta arrugarse y morir. Este fenómeno es conocido como cremación. La ósmosis en una célula vegetal. En un medio hipertónico la célula elimina agua y el volumen de la vacuola disminuye progresivamente, produciendo que la membrana plasmática se despegue de la pared celular. En un medio isotónico existe un equilibrio dinámico. En un medio hipotónico la célula toma agua y sus vacuolas se llenan aumentando la presión de turgencia. La difusión simple es el proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que solo exista una parte externa de energía molecular. Este proceso, que en última instancia es por una diferencia de concentración molecular entre los dos medios separados por la membrana, no requiere de un aporte de energía debido a que su principal fuerza impulsora es el aumento de la entrada total del sistema, entropía total del sistema. En este proceso el desplazamiento de las moléculas se produce siguiendo el gradiente de concentración. Las moléculas atraviesan la membrana desde el medio donde se encuentran en mayor concentración hacia el medio donde se encuentran en menor concentración. La difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana y demasiado hidrofílicos para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos y opanoides. Tal es el caso de la fructuosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada con la ayuda de una proteína transportadora. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y de la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo. El transporte activo. El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas pequeñas atraviesan la membrana plasmática contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta concentración, con el consecuente gasto de energía llamado biotricerinos. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa. En la mayor parte de los casos, este transporte activo se realiza a expensas de un gradiente de potencial electroquímico de protones
previamente creado a ambos lados de la membrana, por procesos de respiración y fotosíntesis, por hidrólisis de ATP mediante ATP hidrolasa de membrana. El transporte activo varía la concentración intracelular y este da lugar a un nuevo movimiento osmótico de rebalanceo por hidratación. Los sistemas de transporte activo son los más abundantes entre las bacterias y se han seleccionado evolutivamente debido a que en sus medios naturales la mayoría de los procariontes se encuentran de forma permanente o transitoria con una baja concentración de nutrientes. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores en el transporte activo, que son los uniportadores, que son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Antiportadores incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido mientras que simultáneamente transportan otra en sentido opuesto. Los importadores son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente un protón. Transporte activo primario o bomba de sodio y potasio. Se encuentra en todas las células del organismo. En cada ciclo consume una molécula de ATP y es encargada de transportar 2 iones de potasio que logran ingresar a la célula. Al mismo tiempo bombea 3 iones de sodio desde el interior hacia el exterior de la célula, también conocido como exoplasma, ya que químicamente tanto el sodio como el potasio poseen cargas positivas. El resultado es ingreso de 2 iones de potasio con ingreso de 2 cargas positivas y regreso de 3 iones de sodio con regreso de 3 cargas positivas. Esto da como resultado una pérdida de electropositividad interna de la célula, lo que lo convierte en su medio interno o un medio electronegativo con respecto al medio extracelular. En caso particular de las neuronas en estado de reposo, esta diferencia de cargas a ambos lados de la membrana se llama potencialmente de membrana o de reposo-descanso. Participa activamente en impulso nervioso, ya que a través de ella se vuelve al estado de reposo. Transporte activo secundario o cotransporte. Es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular, como el gradiente producido por el sistema glucosa-sodio de intestino delgado. Intercambiar calcio-sodio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de calcio en el citoplasma, que es una 10.000 veces menor que en el medio externo, por cada catión de calcio expulsado por el intercambiador al medio extracelular. Penetran 3 cationes de sodio al interior celular. Se sabe que las variaciones en la concentración intracelular del calcio o segundo mensajero se producen como respuesta de diversos estímulos y están involucradas en procesos como la contracción muscular, la expresión genética, la diferenciación celular, la secreción y varias funciones de las neuronas. Dada la variedad de procesos metabólicos regulados por el calcio, un aumento de concentración de CA2 en el citoplasma puede provocar un funcionamiento normal de los mismos. Si el aumento de la concentración de calcio en la fase acuosa del citoplasma se aproxima a 1/10 del medio externo, el trastorno metabólico producido conduce a la muerte celular. El calcio es el mineral más abundante del organismo, además de cumplir múltiples funciones. La endocitosis. La endocitosis es un proceso celular por el que la célula mueve hacia su interior moléculas grandes o partículas. Este proceso se puede dar por evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de su membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de esta membrana celular y se incorpora al citoplasma. Esta vesícula, llamada endosoma, luego se fusiona con un lisosoma que realizará la digestión del contenido celular. Existen 3 procesos, los cuales son: la pinocitosis. Consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas. La fagocitosis, que consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas, fagosomas, que se desprenden de la membrana celular.
La endocitosis mediada por receptor o ligando es de tipo específica. Captura macromoléculas específicas del ambiente, fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática, específicas. Una vez que se une a dicho receptor, forman las vesículas y las transportan al interior de la célula. La endocitosis mediada por el receptor resulta ser un proceso rápido y eficiente. Exocitosis es la expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. La exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática, liberando su contenido. La exocitosis se observa en muy diversas células secretoras, tanto en la fusión de excreción como en la fusión endocrina. También interviene la exocitosis, encargada de la secreción de un neurotransmisor a la brecha sináptica, para posibilitar la propagación del impulso nervioso entre neuronas. La secreción química desencadena una despolarización del potencial de membranas, desde el axón de la célula emisora hacia la dendrita, u otra parte, de la célula receptora. Este neurotransmisor será luego recuperado por endocitosis para ser reutilizado. Sin este proceso se produciría un fracaso en la transmisión del impulso nervioso entre neuronas. Es el proceso mediante el cual se transportan moléculas de gran tamaño desde su exterior. Estas moléculas se encuentran desde vesículas intracelulares, las cuales se desplazan hasta la membrana celular, se fusionan con esta y su contenido en el fluido circundante. Bueno, y esto fueron todo lo relacionado con el transporte celular y sus divisiones. Muchas gracias por su atención.